Buenas tardes. En cuanto a los beneficios cualitativos en políticas públicas municipales de discapacidad y accesibilidad, les cuento que pues este proceso se inicia cuando llega el señor Contralor Ricardo López Arévalo a la Contraloría para iniciar su periodo, y en el planteamiento del plan estratégico se revisan las cifras de discapacidad que se tienen a nivel mundial, en las que Organización Mundial de la Salud determina que el 15% de la población total padece la discapacidad, o sea, un 15% es más de 1.000 millones de personas, que estas cifras están en aumento por el tema de envejecimiento y por la aparición de enfermedades crónicas, lo que nos hace a todos nosotros muy propensos a padecer la discapacidad. Luego se revisan las cifras a nivel nacional y contamos que Colombia, a 2005, el DANE determina que el 6.3% de la población puede padecer alguna discapacidad o limitación para su funcionamiento. Es una cifra bastante alta. Y luego revisamos las cifras para Cundinamarca y el porcentaje aún más alto, se habla de 6.8, que el porcentaje a nivel nacional. O sea, se dice que más o menos 182.000 personas podrían tener discapacidad en Cundinamarca a 2015. Cuando revisamos los datos del registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad en Cundinamarca, que es la plataforma determinada por el Ministerio de Salud para identificar esta población y para caracterizarla, encontramos que este registro nos dice que Cundinamarca tiene 40.800 personas y que a 2017 encontramos que incrementa a 45.436 personas. Entonces, al realizar la comparación con la cifra, con la cifra que nos muestra el DANE, vemos la diferencia tan alta en la que vemos un abandono total, no acertada a la realidad y no cumpliendo con lo que se está pidiendo por el Ministerio, que es identificar esta población con el objetivo de generar recursos para su atención. Entonces, con esta estadística, el Contralor genera un plan estratégico para su trabajo entre 2016 y 2019, iniciando con una fase diagnóstico que nos ayudara a profundizar un poco el estado de la atención de las personas con discapacidad en los municipios. Generamos una encuesta que fue dirigida a los personeros para su aplicación. Era un instrumento de observación en el que ellos, al realizar la consolidación de la información, nos mostraron que 85 municipios, que corresponde al 73%, en el 2016, no contaban con una política pública municipal, que esta política debía estar aprobada mediante acuerdo municipal. Y encontramos también que 81 municipios, en sus despachos, que correspondía al 70%, tampoco era accesible para atender esta población. Esto nos mostraba una invisibilización de la población con discapacidad en los municipios, una ineficacia en la atención y una ineficiencia en los recursos para atender esta población. Ya en su desarrollo del plan estratégico, miramos cómo podíamos sustentar, porque toda la norma que existe desde hace más de 20 años en tema de accesibilidad física, y desde la Constitución política, desde la Constitución Nacional, se habla de que la discapacidad y las personas deben estar incluidas en todos los contextos. Partiendo de esta legislación, el Contralor pone en marcha este plan estratégico y hace énfasis y observación frente a los municipios en que la necesidad urgente de actualizar el registro, de identificar las personas, de realizar búsquedas activas y tener un censo real de cuántas personas teníamos para poder generar los recursos necesarios y suficientes. Dentro de las metodologías en la parte de planeación, como ya les comenté, iniciamos con una encuesta, nos arrojó el diagnóstico que ya les describí los datos. Luego, durante la ejecución, se requirió socializar ese plan estratégico, que fue el 1 de marzo, fue la primera actividad que desarrolló el Contralor en la Gobernación, donde citó alcaldes, gestoras sociales, secretarios de gabinete, y les planteó la propuesta que se tenía desde la Contraloría para realizar seguimiento a los recursos dirigidos a la población vulnerable. Continuamos con un proceso de capacitación durante el 2016 y 2017, en el que se citaron secretarios de gobierno, personeros y todo, pues, en sí todo el gabinete, para que ellos conocieran
la legislación que existía y cómo debían implementarla en sus planes de desarrollo y en sus políticas públicas. También se da una articulación interinstitucional en la que pudimos establecer contacto con los ministerios. En ese momento el Ministerio de Salud, órgano rector, ahora en este momento fue modificado y ahora pasó el Ministerio del Interior a ser el órgano rector de la discapacidad, porque ya no iba a ser vista la discapacidad como un tema de salud o enfermedad, ni tampoco como un tema social, sino como un tema de derechos humanos. Entonces el Ministerio del Interior ha estado en articulación con nosotros. Generamos una serie de circulares para solicitar a los municipios nos fueran reportando los avances en tema de discapacidad, para que ellos nos fueran contando cómo iban adoptando, primero formulando el documento, adoptando las políticas y luego implementándolas en acciones en su plan de acción, de seguimiento en comités y en sus planes de desarrollo. Con esto pues también el apoyo de los auditores fue valioso, porque ustedes a través de los memorandos de encargo pudieron realizar un seguimiento en territorios, lo cual hizo presión para que estas alcaldías fueran cumpliendo con el mandato legislativo. De acuerdo a esa información que se recopiló a través de las circulares, el Contralor en la fase de ejecución realizó pronunciamientos en mesas de trabajo a nivel nacional, departamental y municipal, en audiencias públicas y en los recorridos que realizó visitando obras, en las que también pues se hizo énfasis el tema de accesibilidad. Y ya por último, para obtener unos beneficios, los cuales fueron verificados nuevamente con soportes que nos enviaron los municipios. Tenemos todos soportados los acuerdos municipales en físico, tenemos fotos, tenemos todas las respuestas, una a una de cada uno de los municipios, de cómo nos van respondiendo los avances periódicamente, y los informes que generan los auditores en el proceso auditor. Dentro de la socialización, pues estuvo el plan estratégico, trabajos con la comunidad, también se trabajaron mesas con ellos y se escucharon pues sus necesidades, y la articulación con la presidencia desde los consejeros departamental y nacional. Ya cuando vemos pues los resultados de los beneficios, encontramos que iniciamos a 2015 con 31 municipios que tenían acuerdos municipales, o sea, de política pública. Hablamos de política pública cuando están aprobadas bajo acuerdo municipal. Hay unos pocos municipios que la tienen bajo decreto. La línea técnica o de la gobernación y del ministerio les solicita que sea por acuerdo municipal. Entonces, hablamos de 31 municipios que iniciaron y que a 2016, que ya a 2015 tenían su acuerdo. Entre 2016 y 2017, 63 municipios ya tenían acuerdo, hubo un incremento de 32 que corresponde al 103% de aumento. El restante de los municipios a 2017 se encontraban en una fase de formulación, que es una fase de avance a pesar de no tener su acuerdo, ya que un proceso de formulación puede demorar un año, porque ellos deben realizar unas mesas de trabajo, deben conformar un comité, y deben para poder llevar a consejo y a validación por la comunidad el documento. En cuanto a accesibilidad, a 2016 encontramos que 35 despachos no eran accesibles, o sea, se estaba invisibilizando la población. Y ya entre 2016 y 2017, con las reformas que se iniciaron por las alcaldías, encontramos ya 63 despachos amigables, accesibles para la atención de la población, principalmente con discapacidad física. Esto pues nos muestra un aumento del 82% con 28 municipios que pasaron a ser accesibles entre 2016 y 2017. Dentro de esos beneficios pues llamamos buenas prácticas y como valor agregado a la gestión fiscal y mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones, es la actualización del registro continuo. Es necesario que en sus auditorías continúen, ustedes sabemos que lo han hecho porque los municipios no lo han manifestado, continuar solicitando que actualicen, que les muestren las plataformas, que les muestren los formatos de registro, porque es necesario que los recursos se aumenten para esta población para que sean suficientes. Es necesario adoptar esas políticas, ponerlas en papel y luego en acciones. Entonces, que los planes de desarrollo y que los recursos que sean apropiados realmente se ejecuten. Y que se dé el cumplimiento a todo lo que tiene que ver en obras
con la normatividad en accesibilidad que lleva más de 20 años en exigencia. Aquí podemos ver algunos, pocos porque realmente son muchas, las evidencias fotográficas que nos han enviado los municipios frente a las reformas que han realizado. Un ejemplo de San Bernardo, tenemos inclusión laboral en San Bernardo, tenemos funcionamientos de sus ascensores, en algunos municipios no estaban deteriorados, no funcionaban, los pusieron en funcionamiento, rampas, sigue. Fusagasugá, con los centros de vida también se ha hecho énfasis, que los pongan en funcionamiento, que cuántos están cubriendo, todo esto son pronunciamientos del Contralor en las audiencias. Cibaté, Pasca, en baños, en parqueaderos, en señalización, sigue. Chipaque, aquí tenemos Esquilé, Sasaima, Yacopí, Biotá, Villapinzón, Tocancipá, Gama, Huasca, La Mesa, Madrid, Paime, Quebrada Negra, Simijaca, Sopó, Tibirita, Vianí. Entonces, pues son algunas de las evidencias fotográficas, hay muchas más, todo pues para la auditoría lo tenemos igualmente soportado y pues para el acceso de ustedes para cuando lo requieran. Gracias.